Empezar con Jonás Fernández S+D. Presidente, en primer lugar, que me gustaría destacar el esfuerzo y las negociaciones que hemos mantenido ya en nuestra primera reunión de Shadows Meeting, que, como ha dicho Brian Hayes, transcurrió dentro del margen de cordialidad necesario para arbitrar una gran mayoría de este comité que emita una señal contundente a la Comisión sobre cómo debe ser el futuro sistema de equivalencia para la Unión. Por lo tanto, me gustaría agradecer a Brian Hayes y al resto de Shadows que estamos negociando la predisposición a dialogar e intentar alcanzar un acuerdo amplio. En cualquier caso, me gustaría destacar algunos puntos en los cuales aún no hay acuerdo, y es razonable que sea así, en la medida en que solamente hemos tenido una reunión y que, en fin, esperemos ir limando diferencias en las próximas semanas. Y voy a detallar algunos de estos puntos. En primer lugar, es cierto, como hace el ponente en su informe, que existen distintos sistemas de relación de Europa con el resto de Estados, con el resto de jurisdicciones. Pero para nuestro grupo es muy importante destacar que el procedimiento de equivalencia es un procedimiento que, después de un análisis profundo, otorga la Comisión Europea y que en ningún caso puede conducir este nuevo marco a reducir, flexibilizar, suavizar la regulación europea que nos hemos dotado muy especialmente en los últimos años, después de la crisis, para proteger a los inversores, para proteger a los consumidores, para garantizar la estabilidad financiera, y que por ello el procedimiento de reconocimiento mutuo presenta grandes lagunas a la hora de aplicar esa jurisdicción europea a terceras entidades financieras. Y, por lo tanto, en la medida en que esos principios de estabilidad y de protección son vitales, seguimos considerando que la equivalencia, fruto de un análisis país por país, regulación por regulación, es el mejor instrumento para garantizar esos niveles de seguridad. Una equivalencia que, como he dicho, tiene que estar basada y asentada en la regulación europea. Es cierto que la Unión Europea, el conjunto de las instituciones europeas, forman parte de foros de negociación internacionales. Es cierto que los europeos intentamos acordar con otros países unos marcos mínimos globales, pero esas concepciones, esas medidas estándares internacionales no pueden ser la base, no puede ser la agenda, los puntos sobre los que se basen las decisiones de equivalencia. Creemos que esas decisiones de equivalencia tienen que estar basadas, como decía, en la regulación europea. Por lo tanto, sí a la cooperación internacional, sí a la búsqueda de estándares internacionales que nos ayuden, a su vez, a avanzar en el proceso de convergencia y de regulación en la propia Europa, pero decisiones de equivalencia basadas en regulación estrictamente europeas. Por otra parte, nuestro grupo considera que el futuro marco de equivalencia, sin duda, tiene que ser más predecible, tiene que ser más transparente, tiene que rendir cuentas claras ante este Parlamento y ante el conjunto de los europeos, y, por lo tanto, apoyamos la creación de un nuevo marco global de análisis de equivalencia, un nuevo marco que deba ser fruto de un proyecto legislativo de la Comisión y que, fruto del debate de los colegisladores, nos permita tener un marco global sólido, claro y transparente, como decía, y que, por lo tanto, debemos de huir de decisiones discrecionales o de decisiones ad hoc para cada regulación, para cada sector, y debemos integrar todas esas valoraciones en un marco legislativo común. A partir de ese marco legislativo común hay que analizar cómo se otorgan esos regímenes de equivalencia. El ponente ha defendido, y hay un informe previo que apunta a que sean actos delegados. Es cierto que los actos delegados
tal y como establece la propia regulación europea, deben estar circunscritos a decisiones técnicas, no políticas y sin la relevancia, ¿no?, de la regulación de primer nivel. Y, por lo tanto, aquí hay una cuestión que debemos discutir, si los actos delegados son decisiones políticas o son decisiones técnicas, porque dependiendo de una u otra cosa podemos acertar a establecer el mecanismo concreto dentro, en cualquier caso, de un marco global que necesitamos a través de una propuesta legislativa en la que creo que no hay duda. Por otra parte, mi grupo considera que dentro de los acuerdos comerciales que la propia Unión negocia con otros países, los servicios financieros deben quedar aislados o deben ser tratados de una manera muy especial, porque, como decía al inicio, en los últimos años hemos vivido una agenda muy intensa de regulación del sector financiero y, por lo tanto, ningún acuerdo comercial debería ir dirigido a diluir, a reducir la seguridad de los inversores y de los consumidores en Europa, ni, por supuesto, los principios de estabilidad financiera que nos han guiado en nuestra propia regulación, en esa propia regulación que debe guiar, a su vez, las decisiones de equivalencia. Y, por último, antes de concluir, me gustaría complementar lo que ha dicho el ponente, lo que ha dicho Hayes, en torno al Brexit. Es cierto que este informe intenta crear un marco global para los regímenes de equivalencia. Es cierto que este nuevo marco global que vamos a pedir, que espero que pidamos en el documento final, tiene que ser aplicado a países pequeños y a países grandes, pero es verdad que la negociación de este informe aparece en el escenario europeo en el momento en el que se está negociando y discutiendo el Brexit. Y, por lo tanto, nosotros no queremos en ningún modo adelantar conclusiones futuras sobre el posible acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, pero no podemos evitar tener presente esa negociación de salida a la hora de definir ese marco conceptual del que estamos hablando, porque el Reino Unido no es un país menor en el futuro continente. Si existe el Brexit, será un país muy importante con el cual la Unión tendrá que tener algún tipo de relaciones y, por lo tanto, en ese marco, en ese entorno, es necesario que apuntemos algo como Parlamento Europeo. Por lo tanto, y concluyendo, agradecer especialmente a Brian Hayes y al resto de SADU su trabajo. Hay algunos temas, como decía, que necesitan de reuniones posteriores y esperemos llegar a un acuerdo amplio que permita dar una señal clara a la Comisión por la cual sea evidente que Europa necesita un marco global de gestión de las equivalencias. Muchas gracias.